Buenos Hola, días. profe, bien, usted. En el día de hoy, pues seguimos con la parte de, de volúmenes. ¿La idea cuál es? La idea es que en la primera hora podamos terminar la teoría y en la segunda hora organicemos un taller. Entonces, voy a compartirles mi pantalla de PowerPoint. Aquí está. Pues en la clase pasada mirábamos que para qué se usaban los volúmenes de tránsito. Entre ellos, listo. Entre ellos, pues teníamos el de seguridad, ¿cierto? Entonces en ese de seguridad, pues lo que teníamos que hacer era mirar índices de accidentalidad para mortalidad y morbilidad. Eso le dice a uno, pues a veces que cuando las acumulaciones que se están dando en las vías obligan a que haya más fricciones y que esas fricciones pues generen más conflictos vehiculares y esos conflictos pues terminan en incidentes a los que le han llamado accidentes. Recordemos que ese es un problema de la traducción. Y que con los volúmenes, pues lo que hace uno es una evaluación para buscar mejoras con relación a la seguridad. Tal vez restringir movimientos y este tipo de acciones para que pueda haber un mejor flujo y una mejor, aumente los niveles de seguridad de la zona. También se utilizan para investigación con relación a las nuevas metodologías sobre capacidad. La capacidad siempre ha sido el punto neurálgico, porque sí, está bien que muchos quepan, pero hay que mirar en qué condiciones o cómo funciona, porque la capacidad, vamos a compartirles aquí un panel. Ya les... Miremos Paint. Y entonces nosotros decimos que, ahí debe estar viendo mi pantalla de Paint. Hay unas gráficas que más adelante vamos a mirar de flujo, que tienen un comportamiento de esta forma. Voy a hacer esta gráfica. Y entonces yo voy a decir que aquí voy a tener el flujo y por aquí voy a tener el número de vehículos. O digamos que voy a tener la densidad. Que la densidad es la acumulación de vehículos, el número de vehículos que hay por kilómetro de vía. Y entonces, en este punto de aquí, eso es lo que yo le voy a llamar, o lo que le vamos a llamar capacidad. ¿Qué pasa? Que cuando la densidad es baja, el flujo es bajo. ¿Por qué? Porque si están entrando pocos vehículos, pues se van a mover bajo pocos vehículos. Pero cuando llegamos a una densidad media, el flujo es máximo.
¿Qué pasa si siguen ingresando más vehículos? Pues muchos vehículos ya van a empezar a bajar la velocidad y muy seguramente el flujo va a empezar a decaer. Así es la forma de comportamiento de estas curvas. Entonces, este punto, el que le hemos llamado capacidad, que es esta esquina de aquí arriba, es la que todo el mundo pues trata de mirar. ¿Por qué? Porque si estamos por debajo de la capacidad, podemos decir de que estamos subutilizando la vía o simplemente su comportamiento está por debajo de capacidad y todo está bien. Pero cuando empieza a aumentar la cantidad de vehículos, la capacidad empieza a bajar. Esto es como la curva de compactación de suelos, la relación de densidad máxima seca y humedad. Cuando yo tengo la densidad máxima, la densidad empieza a aumentar, ¿cierto? A medida que yo le aumento agua, y tendríamos contenido de humedad, pero va a llegar a un punto donde el contenido es óptimo y me da la máxima densidad seca. Si le sigo ingresando agua, si le sigo echando humedad, en un momento dado el agua va a servir va a meterse entre los intersticios de la mezcla y va a servir como un colchón que va a evitar que se pueda compactar. Y eso hace que empiece a bajar esa densidad máxima seca. Este funciona exactamente igual. Llega a un punto donde todo está en su capacidad o máximo nivel de flujo. Si aumentan las entradas de vehículos, pues va a ocurrir esto. El flujo va a bajar. Van a poder pasar menos vehículos. Bueno, entonces, en investigación es importante poder definir ese tipo de niveles de capacidad. Además, se debe hacer análisis de accidentalidad y seguridad, porque ese es el pan de cada día. Miren que ahora se ha hecho la definición de que se debe ampliar por 10 años la visión de que se reduzcan los accidentes a la mitad. ¿A la mitad de qué? A la mitad de los niveles que se tengan hoy. Ya pasaron 2010-2020, nos rajamos, no pudimos bajar como se quería la accidentalidad. Ahora hay una nueva propuesta para el 2030. También sirve para hacer estudios sobre ayudas, programas o dispositivos para el cumplimiento de las normas de tránsito. O sea, como más que todo para indicaciones de materia de enseñanza, de educación vial, para mejorar el comportamiento de las personas en las calles. Hay que hacer estudios de antes y después, mirar cómo están las calles antes de hacer alguna intervención y mirar cómo quedan luego de la intervención. Y también funciona o son utilizados para hacer estudios de manejo de energía y manejo de medio ambiente. Hoy día se están primando pues, el uso de las metodologías de estas energías limpias con base en que podemos evitar la carga contaminante que se está mandando al ambiente. Finalmente, pues podemos mirar los usos comerciales con relación a que si tenemos hoteles, restaurantes, a ellos les interesa esa información de tal forma que aquí, entró Wilber, de tal forma que esos volúmenes le ayudan a ellos a tener información y contabilizar puntos donde se puede colocar un hotel o un restaurante, ¿cierto? O donde se va a dar urbanismo, donde se puede ampliar la zona, donde colocar autoservicios, porque pues circula mucha gente y será fácil hacer ventas. También no predecir, sino definir dónde colocar actividades de recreación y deportivas para poderla reconocer a partir de estos volúmenes. La gente rueda por aquí, pasa por aquí, pues debemos colocarle servicios de este tipo. Esos volúmenes son importantes, ¿cierto?, para hacer la planeación y la operación. Planeación en toda la etapa de diseño o planeación en toda la etapa de reestructuración al momento de revisar una vía. Y la operación, pues cuando ya está en marcha el plan que se formuló en cuanto a la operación de la circulación vehicular. Es importante mirar cómo se pueden reconocer esas variaciones, de tal forma que si yo conozco las variaciones, yo podría entrar a definir cuáles son sus puntos de máxima demanda y sus puntos de valle o sus horas valle. Esos puntos de máxima demanda van a estar definidos como las horas de máxima demanda. Esas horas de máxima demanda pues deberían estar en los rangos de horarios de máxima demanda y
Además de eso, voy a irme aquí a Paint. Además de eso, yo podría mirar cuál es el comportamiento con relación a las distribuciones por carril, las distribuciones direccionales y la composición, algo que es importante, saber cuántos autos, cuántos buses y cuántos camiones circulan por allí. Entonces, si lo miramos aquí, uno podría decir que una curva normal para el flujo vehicular o para los volúmenes vehiculares se puede definir así. Yo voy a decir que inicialmente lo voy a partir por horas del día y voy a decir que aquí tengo las 6 horas, acá tengo las 12 horas, tengo las 18 horas, acá tengo las 24 horas, que serían las mismas 0 horas, que da la vuelta de ciclo. Y un comportamiento para esa gráfica podríamos tener de la siguiente manera. Yo podría tener esto aquí, aquí sube por lo del colegio, aquí puede que suba un poco, la gente que alcanza a ir a almorzar a su casa, aquí vuelve y sube por lo del regreso del trabajo y acá baja cuando ya. Entonces, aquí identificamos que tenemos 3 bloques. Tenemos un bloque aquí, tenemos un bloque acá y tenemos un bloque acá. Entonces tenemos las horas de máxima demanda. Entonces, en esos bloques pues seguramente va a estar la hora de máxima demanda. Porque aquí, por ejemplo, podemos tener un espacio que va entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana. Acá entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, 7 de la noche. Entonces, a partir de esto, es que uno va a mirar, acá, a mirar esos comportamientos y a partir de esos comportamientos pues se van a tomar las decisiones y se van a hacer los análisis. Entonces, cuando yo tengo una vía, si la vía es de dos sentidos, una sola calzada, 2 carriles, yo tengo que mirar cómo es la distribución direccional. ¿Ya? Cuando analizo carriles, pues yo si tengo varios carriles de ida, varios carriles de regreso, yo debo identificar cómo es la distribución por carriles. Y eso en materia de operación. Si, por ejemplo, yo tengo en la zona urbana varios carriles, normalmente los carriles a medida que me voy acercando a la derecha se van volviendo más lentos y con tráfico más pesado. Lento porque por ahí va el transporte público y puede que haya el transporte de carga. Pesado porque el transporte de carga normalmente va al lado derecho. Y cuando me voy hacia los carriles interiores, o sea, hacia la izquierda, voy a encontrar que empieza a haber menos fricción lateral, los vehículos van a avanzar a mayor velocidad y muy seguramente allí podría tener carriles mucho más rápidos. ¿Ya? Aunque la idea es que las diferencias en velocidades no sean tan altas, pero los carriles de la derecha van a ser carriles lentos, los carriles de la izquierda van a ser carriles más rápidos. Con relación a la distribución direccional, entonces, normalmente, si el centro de la ciudad se convierte en el centro de trabajo y centro de actividades, en las horas de la mañana se va a dar que hay un gran flujo desde las zonas residenciales hacia esa zona. Mientras que de esa zona hacia las zonas residenciales, en esa hora no va a haber mucho flujo. Caso contrario, en la tarde, cuando las personas deben regresar a casa, entonces los volúmenes máximos van a estar en la tarde cuando la gente vaya del centro de la ciudad hacia la periferia, cuando vaya a regresar a su casa. Entonces, es una situación como de flujo y reflujo, ¿ya? Que va a ocurrir los fines de semana. El fin de semana, el sábado en la mañana, la gente sale a pasear, puede que salga, se quede en el lugar de descanso, y el lunes por el domingo por la tarde, pues regresa, que es lo que le llaman la operación éxodo y la operación retorno, ¿ya? Entonces, esos fenómenos que están ya marcados por la forma de conducta de las personas de la sociedad, son las que van a definir dentro de la distribución de los flujos,
cómo se mueve la gente dentro de la carretera, dentro de las ciudades, ¿cierto? Cómo se mueven en carretera. Entonces eso se convierte como unos centros de atracción. Esos centros de atracción se deben clasificar y se deben identificar los nodos para poder uno identificar cómo van a ser los flujos. Entonces esos nodos van a ir de un punto a otro punto y va a marcar el flujo si es de la periferia al centro o del centro a la periferia, dependiendo de dónde estén localizados esos nodos. Entonces, en las zonas urbanas hay variaciones como la que mostrábamos ahí, la variación diaria, pero esas variaciones puede que en un momento dado se vayan volviendo como repetitivas durante los días de la semana o repetitivas durante los fines de semana. ¿Qué significa eso? Que se van a tener patrones de conducta durante la semana, días de lunes a viernes, por ejemplo, y patrones de conducta sábado y domingo. Esas curvas muy seguramente van a ser parecidas en esos dos espacios de tiempo. ¿Qué es lo importante? Conocer la variación y saber a qué hora se da esa variación. Y saber cuál es la duración de los flujos máximos. ¿Por qué? Porque los flujos máximos son los que van a estar cercanos o pueden superar la capacidad. Y si yo tengo flujos máximos que están por encima de la capacidad, significa que ya estoy afectando la movilidad. Y si eso se da en largos periodos de tiempo, si ya afectaron la movilidad para llegar a pensar que son problemas de congestión, muy seguramente van a, si demora mucho tiempo, hacer que los problemas de congestión se alarguen en el tiempo y desmejoran grandemente la calidad de servicio o el nivel de servicio de la vía. Además, cuando uno tiene problemas de movilidad, uno tiene que empezar a echar mano de cualquier cosa. ¿Ya? Cuando hablo de cualquier cosa es identificar todas las variables por pequeña que sea. Por ejemplo, uno puede decir que para dar mayor movilidad y tener mayor espacio, se van a prohibir los estacionamientos en la calle. O puedo ya, prohibir algunos movimientos como los movimientos izquierdos. ¿Por qué? Porque si yo voy en una vía y voy a hacer un movimiento izquierdo, primero me toca ver que no venga nadie de frente si la vía es doble sentido. O segundo, tengo que esperar, si es una intersección, ya estoy en la intersección, mirar la brecha suficiente que me van a dar los vehículos de la otra vía para tener el tiempo y el espacio suficiente para poder ingresar. ¿Cómo se corrige esto? Normalmente con semáforos. Entonces, ¿qué semáforo? Luego que se tenga, lo importante es que se pueda tomar o se pueda plantear una buena disposición de los tiempos de los semáforos para evitar generar o aumentar las pérdidas por demoras o las colas que se generan en la intersección. Entonces, los volúmenes son muy importantes porque a partir de ellos se pueden definir un montón de situaciones que se pueden estudiar dentro del comportamiento de una vía definida. ¿Qué es lo que uno quiere encontrar? Entonces, uno va a encontrar que es importante, además de conocer la variación, saber definir unos factores. Dentro de esos factores, por ejemplo, el más importante es el factor horario de máxima demanda. Ese factor horario de máxima demanda está definido como el volumen horario de máxima demanda sobre n, que es el número de periodos, por flujo máximo en ese periodo. Por ejemplo, si yo tengo que los periodos los voy a tomar en 15 minutos, recuerden que son periodos menores a una hora. Si mis periodos van a ser de 15 minutos, yo voy a decir que el volumen horario de máxima demanda es igual a, perdón, el factor horario de máxima demanda definido a partir de Q de 15 es el volumen horario de máxima demanda sobre 4 veces el máximo volumen que se dio en ese periodo. ¿Ya? Como yo tengo 15 minutos, voy a tener 4 periodos en la hora de máxima demanda. Voy a multiplicar 4 veces por el máximo de esos cuatro periodos. Si yo hago el ejercicio tomando periodos menores a una hora iguales a 5 minutos, lo que voy a definir es que esto es igual al volumen horario de máxima demanda sobre 12 periodos, ¿cierto? Que multiplican al flujo máximo. ¿El flujo máximo cuál va a ser? El pico máximo de esos periodos de 5 minutos.
Entonces, voy a regresar acá, apaño, voy a dejar de presentar aquí y voy a ir acá. Listo. ¿Qué tengo aquí? Entonces, primero recordemos, lo dije pero no lo anoté. Yo tengo volúmenes y acá tengo horas del día. Listo. Entonces, en este espacio de tiempo, que puede ser aquí, puede ser la hora pico mañana, el espacio pico mañana, pico mediodía o pico tarde. En otros países le dicen peak, como en Chile. En Chile no dicen pico, sino peak. Entonces, digamos que en la tarde se da el máximo volumen horario, aquí entre las 5 y las 7. Entonces, si yo voy a hacer esto y le hiciera un zoom, ¿cierto? Si yo quisiera ver, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se comportó esto aquí? Yo vengo, trazo esta gráfica y voy a identificar que la hora de máxima demanda, por ejemplo, estuvo entre las 6:15 y las 7:15. Entonces, digamos que se comporta así, se comporta así, se comporta así y así. A ver, escala. ¿Qué tengo acá? Voy a tener los volúmenes y acá tengo la hora y hora de máxima demanda. Cada 15, cada 15 minutos. Me parece que alguien quiere entrar. Sí, hay que agarrarlo. Listo. Entonces les decía, esta hora de máxima demanda fue de 6:15 a 6:30, primer periodo. ¿Ya? Después, de 6:30 a 6:45. Después, de 6:45, y finalmente, de 7 a 7:15. Ahí está. Entonces miren que los periodos son de 15 minutos. Y esto es el comportamiento de yo haber hecho un zoom aquí. Porque aquí pues estaban los máximos de toda esta curva, pero se dio este espaciamiento en la hora esta distribución en la hora de máxima demanda. Aquí, por ejemplo, yo podría decir, bueno, miremos cómo estaban los flujos. Aquí había un flujo de 100 y bajó un poco, digamos que 80. Por acá este tenía 140, por acá este 60. Esta suma de estos volúmenes, como los cuatro me completan una hora, van a ser iguales al volumen horario de máxima demanda. Aquí es igual, entonces, 140 más 60, 200, 300, 380. Listo. 380 vehículos. Listo. Ahora, yo quiero hallar el factor horario de máxima demanda.
ese factor horario de máxima demanda es igual a ¿qué? Es igual al volumen horario de máxima demanda dividido sobre 4 veces multiplicado por el Q15 max. Entonces, este factor horario de máxima demanda es igual a ¿qué? Es igual a 380 y en la parte de abajo, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el flujo en la hora en el periodo de 15 minutos máximo. Entonces va a ser este tercero, el que se dio de 6:45 a 7, que sería 140. ¿Sí? Y esto es igual, en mi calculadora, 380 dividido 4 por 140. Eso me da 0,6. 0,6. Listo. Este es el factor horario de máxima demanda. ¿Qué me dice ese número? Me dice, hombre, como él puede ser menor o igual a 1, si fuera 1 sería que sería 100, 100, 100, 100, o sea, sería uniforme. ¿Ya? ¿Qué problema tengo? Que si yo tengo la capacidad, ¿cierto? Si yo tengo la capacidad aquí, definida en este límite, voy a encontrar que durante 3 periodos, en esa hora, habrá muchos problemas porque estoy por encima de la capacidad. Pero si la capacidad, por ejemplo, está por aquí, digamos que la capacidad es 120, de acuerdo a este rango, y estos están por debajo de la capacidad, en el primer periodo, el segundo periodo, el cuarto periodo, pues no habría mayor problema, porque todavía la capacidad de la vía no ha sido superada. Pero cuando llego al periodo de 6:45 a 7, ese volumen supera la capacidad. ¿Qué va a ocurrir? En ese momento se va a generar un conflicto, puede ser un conflicto, un fenómeno de congestión, y ese fenómeno, la ventaja que tenemos es que no se está generando, ¿cierto? En un largo periodo. Entonces la variación me ayuda a que si el problema está en un periodo, ojalá estuviera en un periodo corto, para evitar concentraciones de problemas de capacidad en esta vía, en este pico, en esta hora pico. Entonces, factores por debajo de 1, muy alejados de 1, me dicen que puede haber concentraciones, o sea, hay uno que es muy grande y que en ese momento se va a generar un problema grande porque puede que en ese momento se da ese pico alto y ese pico alto supere la capacidad y en ese momento se genera el problema de congestión, que es esto que estamos mirando acá. ¿Ya? Llega hasta aquí la capacidad, pero el flujo está por encima. Profe, una pregunta. Dígame. El máximo es el que dice 15 max. ¿El máximo es de qué? El máximo siempre va, pues, donde dice en la fórmula 4 por Q15 max. Q15 max, sí, claro. Ese es el máximo de los 4 del periodo si son 15 minutos. Ah, ok, o sea, si varían, por ejemplo, si ya en 60 o 140 hubiese sido 6, de las 6:15, desde las 6:45 hasta las 7:15, pues el mayor hubiese sido 100, o en el periodo de los 15 No, minutos. repíteme por favor. O sea, que si, por ejemplo, yo tengo de que en 140 son en un periodo de, o sea, que no oscila entre los 15 minutos, sino entre otros. Mi pregunta es, ¿siempre tienen que oscilar entre el mismo tiempo? Entre 15 minutos todos, entre 20. No, porque recuerda que yo escojo el formato, por ejemplo. Yo aquí tengo volumen horario
sobre 4 veces Q15. ¿Por qué 4? Porque 15 minutos es un periodo de tiempo que cae 4 veces en la hora. ¿Ya? Si tuvieras aquí 5 minutos, aquí tendrías que coger entre un histograma que tiene 12 rectángulos, 12 valores. Y vas a coger entonces volumen horario de máxima demanda dividido entre 12 multiplicado por el máximo de esos 12 periodos de 5 minutos. Ah, entiendo, profe. Ya, No sé si gracias. esa era tu pregunta. Sí. Sí, bueno. Si lo haces cada 20 minutos, ya tú vas a decir que es 3 multiplicado por el Q máximo de los 3 periodos de 20 minutos. ¿Ya? ¿Por qué uno coge 15? Porque es que 15 es el que normalmente se utiliza en la mayoría de los informes. Ahora, ¿qué ventaja hay o por qué sirve 15? Porque si yo hago 15 en Sincelejo y me da un factor horario .68, yo ese factor horario lo puedo comparar con el de otra ciudad para mirar las condiciones de otra vía con esas condiciones parecidas. ¿Ya? El que más se usa es el Q15. Normalmente el que más se usa. Voy a irme acá a las explicaciones. Profe, disculpe, ¿qué fue lo que dijo con respecto a si el número se acercaba mucho a uno? Bueno, voy a regresar a Paint. Si el número se acerca mucho a 1, es un indicador. ¿Dónde cogió mi Paint? Se me perdió. Ya voy. Creo que ahora sí me lo va a mostrar. Sí. Si este número de aquí, si este es 068, estás viendo mi pantalla Paint, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, si este 068, que es el factor horario de máxima demanda, se acerca a 1, ¿qué significa? Que todos estos estaban igual. ¿Por qué? Porque si yo tuviera 100, 100, 100, 100, la suma es 400, dividido entre 4 veces por el máximo. ¿Cuál es el máximo? 100. Me da 400 y 400 sobre 400 me daría 1. ¿Ya? En ese momento yo lo que estoy diciendo es que los flujos no tienen variaciones durante el periodo de máxima demanda. ¿Ya? Porque al momento de yo construir los histogramas, yo podría decir, bueno, este es un histograma, este es otra celda, perdóneme que no quedó, este es el segundo, este es el tercero, y este es el cuarto. ¿Ya? Entonces, si este vale 100, ¿cuánto valen los demás? Valdrían 100, ¿cierto? Sería 100, 100, 100, 100, 100. Volumen horario de máxima demanda es igual a 400. Es 100 más 100 más 100 más 100. Dividido entre 4 veces el máximo, 4 por 100. Entonces el factor horario de máxima demanda, en este caso, es igual a 1. No hay variaciones. ¿Ya? ¿Qué problema tengo? Ah, no hay variaciones. Claro, esto es un caso utópico. Esto no ocurre muy fácilmente. Es más, no ocurre que yo tenga esto. Esta es mi capacidad. Si yo tengo la capacidad aquí, tengo los volúmenes o los flujos estos por acá arriba, ¿qué me están diciendo? Uy, no, es que ese problema tuyo de congestión demoró 1 hora, o durante la hora de máxima demanda estuvo totalmente eh, desarrollado allí. ¿Por qué? Porque nunca pudiste tener la vía con un flujo por debajo de la capacidad. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Eso es lo que ocurre en las ciudades cuando tú en la tarde ves que hay un trancón gigante y la gente está vuelta loca porque no hay avance, porque no hay cómo solucionar el problema. Todo el mundo, mucha gente en la misma vía. ¿Ya? Demasiada gente en el mismo lugar. Que eso, por ejemplo, funciona para otros, para otros ambientes,
pero no para el de las vías. Por ejemplo, no sé, algunas veces la gente dice, no, una discoteca, las discotecas son pequeñas y la gente ahí toda agolpada y toda vuelta a nada, y la gente se siente bien, todo apretujado. Otros dirán, no, a mí no me gusta eso, que eso es muy apretujado, muy... Y lo mismo ocurre en el transporte público. La gente no quiere montar un Transmilenio porque va a ir apretado. ¿Entonces qué hace? Escoge una hora diferente. Entonces, tal vez sale del trabajo a las 6 de la tarde, se va a dar una vuelta, se lee un libro, se sale a comer fuera, no sé. Y luego cuando sean las 7, 7 y media, cuando ya ha bajado la marea, decide tomar el transporte público. Y cambia su rol de vida por el hecho de que no quiere estar en esos momentos tan complicados. ¿Ya? Entonces el factor de área de máxima demanda, como lo vamos a mirar acá, les voy a compartir acá la pantalla de PowerPoint otra vez. Simplemente me va a decir que ese factor es un indicador de qué? De las características del flujo en los periodos de máxima demanda. Entonces miren que me dice que si está alejado de 1, ¿ya? Significa que hay periodos que son máximos. Si está muy cercano a 1, me está diciendo de que hay pocas variaciones. La distribución es bastante horizontal, porque indica cómo están distribuidos los volúmenes dentro de la hora. Si los valores son bastante menores, miren, decimos que hay flujos que son máximos. ¿Alguna pregunta allí? Bueno, Yo, profe, espera. Con referente a cuando es uno y hay un trancón, significa que es porque el flujo es constante y no, ¿a qué se debe un trancón como tal en relación a la variación del volumen? no, espérate. Una cosa es que tú tengas un trancón que se llama un fenómeno de congestión. Ajá. No hablemos de trancón, hablemos de fenómeno de congestión, porque cuando ya hay el trancón es un fenómeno de congestión total, ¿ya? Porque trancón es cuando ya uno ni se mueve. Pero cuando ya uno se empieza a mover lento, lo que pasa es que el concepto de capacidad va amarrado al concepto de nivel de servicio. ¿Por qué? Porque capacidad es que, por ejemplo, en la calle, miremos la calle de enfrente de mi casa. En la calle de enfrente de mi casa pueden pasar 3 carros, 20 carros por hora. ¿Ya? Listo. A una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Qué pasa? Que si llegan 30 carros por hora, 30 automóviles por hora, 30 unidades, esa velocidad de 30 kilómetros por hora se va a bajar a 25. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Como pasan menos vehículos por espacio de tiempo, ¿ya? Voy a tener una baja de capacidad. Ahora usted me dirá, pero venga, profe, espérese. Si llegaban 20 y luego llegaron 30, ¿cómo así que bajaron? Claro, porque es que cuando capacidad yo la mido en términos de flujo, significa que van a pasar menos vehículos por un punto, porque muchos van a entrar, pero no van a empezar a salir los mismos, sino que se van a ir quedando atrancados, se van a quedar ahí quedando relegados. Entonces, una cosa es que existe el fenómeno de congestión porque supero los niveles de capacidad de la vía. Eso es una cosa. Segundo, con relación a la distribución o a la variación que hay dentro de esa curva, ¿cierto? Dentro de esa hora, esa curva que maneja la hora, es que yo voy a poder definir si ya tengo el fenómeno de congestión y ese fenómeno de congestión tiene una curva plana y todos están por encima de la capacidad, eso me indica que el fenómeno va a demorar mucho tiempo. Porque si estoy por debajo de la capacidad y todos están encima, los flujos, los volúmenes me van a decir, bueno, aquí el problema va para la... Pero, y estaría un número cercano a 1, ¿ya? Pero puede que también sea el caso donde, además de que lo superan, 1 es muy alto. Entonces, en ese muy alto, en toda la hora habrá congestión, pero en ese muy alto habrá un fenómeno mucho más complicado. Puede que lleguemos a un trancón. A diferencia de cuando yo tengo en los 4 periodos, 3, por ejemplo, por debajo de la capacidad y 1 por encima de la capacidad. ¿Qué significa eso? Que en un periodo de tiempo más corto es donde voy a tener ese fenómeno y donde voy a tener ese problema, ¿ya? Porque en ese momento es que voy a superar la capacidad. Entonces, una cosa es el espacio,
que está siendo utilizado y otra cosa es el tiempo en el cual se está desarrollando ese fenómeno. No sé Listo, si... profe, gracias. Vale. Finalmente, ¿cierto? Antes de darle la indicación del taller, más o menos, miremos los conteos de flujo que se hacen, los conteos manuales de tránsito vehicular o de volúmenes de tránsito. Normalmente esto se hace para poder tener una información cada día actualizada de cómo es el comportamiento de los flujos en las calles y carreteras. Hemos dicho que la demanda siempre va a ir creciendo y la oferta pues va a ser bastante estática, va a ser de un crecimiento menor. Entonces por eso es necesario ir a hacer los conteos. Aquí todavía los conteos se hacen manuales, en otros lugares del mundo pues los conteos los hacen automatizados porque es muy costoso pagarle a la gente. Aquí, por ejemplo, a uno le dicen, te voy a pagar, ¿cuánto? 70.000 pesos para que me hagas un conteo un día. Y uno dice, ¿cuánto? 70.000, de una. Le parece que es muy, muy bueno. Y va a trabajar 3 4 días. Requete bueno. ¿Cierto? En 4 días se va a ganar 300.000 pesos, 280. Y si coge turno de noche, le dicen, no, es que te vamos a dar un recargo de 20.000 por noche. O 30.000, te vale la noche 100.000. ¿Cuánto? 100.000. Bueno, listo. Es una muy buena oportunidad. En otros lugares del mundo no. Para un conteo sale mucho más costoso y no hay tanto dinero para hacerlo. Entonces aquí hay una diferencia entre estas dos imágenes porque aquí se ve un par de niñas que está haciendo el conteo, pero uno debe ir identificado. Miren que la niña salió como que de paseo normal, mientras que estos pues muchachos están contabilizando, están mirando los vehículos, están contando y sí están debidamente identificados, ¿cierto? Hay una diferencia de cómo se debe hacer la toma de información. Esos conteos vehiculares también se pueden hacer de forma autónoma, pueden colocarse estas bandas, son unas bandas que están conectadas a también con unas cámaras, con un sistema de cámaras que permite también identificar que a medida que pasa el vehículo, dependiendo de su velocidad, puede definir a qué distancia están los trenes de llantas y con base en eso y la velocidad define cuál es la longitud del vehículo. Con esa longitud del vehículo pues se tiene la premisa de cuál es el tipo de vehículo. Estas bandas hay que hacerle mucho mantenimiento, algunas veces generan errores y se descalibran, entonces hay que tenerlas con mucho cuidado. La doble calzada que utilizan unas cámaras de video, algunas trabajan con unos fotogramas, que el fotograma le pone oscuridad donde pasa el vehículo, ¿sí? Interfiere el paso de la luz, y como está totalmente computarizado y medido el espacio, te dice qué longitud tiene y te dice qué vehículo es. Y te va haciendo de forma autónoma el conteo de todos los vehículos que pasan. Ellos no se desgastan teniendo gente contando, igual lo pueden hacer el conteo todo el año y podrían sacar el conteo promedio de todo el año. Para hacer ese conteo, uno lo que utiliza son unas estaciones maestras y unas estaciones de cubrimiento. Entonces, las estaciones maestras, allí se va a registrar la variación del volumen, ¿cierto? En periodos completos de 24 horas, mínimo recomendable 7 días. Yo lo puedo hacer en periodos de 5 minutos o de 15 minutos. De 5 minutos es muy agresivo, eso, cambiar cada 5 minutos es muy fuerte, y entonces lo hacemos cada 15 minutos. O sea, en una hora vamos cambiando 4 veces el formato. Esas estaciones sirven para poder saber cuánto volumen entra a una zona y cuánto luego volumen sale, o en una vía cuánto entra aquí para saber qué pérdidas hay o qué salidas hay y cuánto pasa pues, por la otra estación. ¿Ya? Los conteos se pueden hacer, algunos dicen que son de cordón, que es que yo voy cerrando, ¿cierto? Cierro el área y miro las áreas principales o las vías principales por donde entran y salen los vehículos.
Además de esas estaciones maestras, yo voy a tener unas estaciones que se llaman estaciones secundarias o estaciones de cubrimiento. Esas estaciones de cubrimiento pues me permiten tomar volúmenes en algunos sitios donde son sitios de interés, pero no me interesa tener información total de todo el día, sino que voy a tomar esas estaciones de cubrimiento para tomar información durante 4, 3 horas en la hora pico de la mañana o 3 o 4 horas en la hora pico de la tarde, ¿ya? Para mirar cómo es el comportamiento de los vehículos. Esa información pues normalmente se va a tomar en hora pico mañana, hora pico tarde. ¿Por qué es la hora pico mañana, pico tarde? Porque esta información o esta lectura, esta parte ha sido definida para ciudades más grandes. Si uno mira Sincelejo, pues en el mediodía hay un pico, pero el pico no es tan alto. Entonces, normalmente va a ser en la hora de ir al trabajo, ir a la universidad, al colegio, y en la hora de regresar a la casa, luego de ir al trabajo. Cuando uno va a tomar la información, normalmente se recomienda que se utilice, o una forma de recomendada es esta diagramación, que es la norma RISA. ¿Para qué me sirve? Para yo tener un control o presentar una información de una manera organizada. Claro que yo podía hacerlo de manera organizada y decir que a cada flechita le coloco un número, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, sin ningún problema. Solo que lo debo organizar. Entonces, resulta que los que vienen del norte hacia el sur, yo voy a decir que lo voy a marcar como 1. De sur a norte, 2. Oeste-este, 3. Este-oeste, 4. Y ahí tengo los movimientos que son directos, o sea, los que no giran, los que no doblan. Luego vienen los movimientos que giran o doblan. Voy a comenzar con los movimientos conflictivos, que son los movimientos izquierdos. ¿Por qué los izquierdos? Porque los izquierdos son los que me tocan. Además de que voy a utilizar la intersección en gran medida, me toca atravesarme el carril de un vehículo que venga de este lado. Que cuando tengo un semáforo, pues este va a estar parado y este podrá hacer el giro con mayor seguridad. Digo mayor porque todavía en los semáforos hay gente que se roba el semáforo y eso baja la seguridad. Entonces, el que sale del norte y gira a la izquierda es 5. El que sale del sur o entra por el sur, mejor son accesos. El que entra por el sur y va a la izquierda, 6. El que entra por el oeste, 7. El que entra por el este, 8. Luego vienen los movimientos que son menos conflictivos. Son los números 9. Porque ellos no atraviesan la intersección, no ocupan gran espacio, sino que se van aquí como de agache, digo yo, aquí, por la sombrita. Entonces está el movimiento 9 que viene de 1, que es del norte, 9 que viene de 2, que es del sur, 9 que viene de 3, que es del oeste, y 9 que viene de 4, que es del este. Y finalmente están los movimientos que son estos giros en U, que están prohibidos porque obligan a que el vehículo se parquee aquí hasta que pueda tener la oportunidad de hacer el giro. Y esos son los movimientos 10. Voy a tener el 10-1 del norte, 10-2 sur, 10-3 del oeste y 10-4 del este. Y con eso pues tendría una identificación de todos los movimientos dentro de la intersección. Si hay intersecciones donde ya tengo 5 accesos y tengo algunos otros problemas, pues ya uno podría colocar una nomenclatura igual, ¿cierto? Adicionando algún número, alguna marca que lo pueda identificar. Como la idea es contabilizar vehículos para luego clasificarlos y hacer la distribución por tipo de vehículo, esto es lo que está definido en la norma, ¿ya? Tenemos autos que pueden ser automóviles, camperos, camionetas. Tenemos buses que pueden ser busetas, bus o el bus metropolitano ese gigante. Tenemos camiones que van desde el C2P, que es el C2P pequeño, ¿ya? Como esos furgones de frigorífico, y el C2G, que es este, que es un vehículo que tiene un solo eje trasero, que es el que normalmente utilizan las volquetas sencillas, o los camiones de cargar ganado y eso, que son desastrosos porque tienen mucha carga sobre un solo eje. Luego ya viene este que pues tiene una mejor distribución porque tiene 2 ejes traseros. Este es el double top, que es el C3. Puede estar un C4, que es un camión con doble eje direccional y delantero. Y empiezan los tractocamiones, que son los que tienen camión y semirremolque. Este, por ejemplo, es un C3
3, pero C2, S1. Tienes dos ejes en el camión y un eje en el semirremolque. Y así pues empiezan a cambiar las configuraciones hasta que llegamos a esta tractomula gigante, que es un camión de 3 ejes con un semirremolque de 3 ejes. Es un C3, S3. Yo les había mostrado, pero vamos a volver a buscarlo. El de conteo. No me deja presentar. Aquí está. ¿Pueden ver mi pantalla de Excel? Ahí, deberían ver mi pantalla de Excel. Entonces, les decía que en un aforo, pues lo que uno quiere es hacer la caracterización, ¿cierto? Entonces, uno coloca el nombre del proyecto. Importante saber la fecha, la hora, condiciones eh, condiciones ¿cómo es? Climáticas, el nombre del aforador, de qué hoja es, o sea, un consecutivo, y el movimiento aforado, o sea, para saber si es un movimiento 1, el 2, el que acabamos de mostrar si es una intersección, o sencillamente un movimiento 1 identificado en una vía, o el movimiento sur-norte vía tal. ¿Ya? Y aquí pues se puede colocar un esquema. ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo los periodos. Entonces, en estos periodos yo puedo tener desde las 6:00 hasta las 6:15, 6:15, 6:30. Es una pregunta. Me hay que registrar qué tipo de movimiento hizo el vehículo, ¿no? Eso no nos da. Sí, pero aquí arriba tú colocas el movimiento forado. Aquí. Ah, ok. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo digo movimiento forado, ese es el movimiento 4. ¿Ya? ¿Cuál es el 4? Y hay un esquema. ¿El 4 cuál es? El 4 es el movimiento que viene desde el este y va directo hacia el oeste. ¿Cuál es el problema? Que a veces hay un aforador, dependiendo de los flujos, el aforador, si no es muy alto el flujo, tiene varios movimientos. Entonces, ¿qué hace él? Él tiene varias hojas. ¿Ya? Y uno con un pulpo así como con ojos y todo. Entonces uno tiene hoja de movimiento 4, hoja de movimiento 3, van en los dos. ¿Ya? Profe, y por ejemplo, si se puede registrar un carro que pase 2 veces por ahí, en diferentes periodos. Sí, claro, porque tú no estás registrando vehículos, no estás registrando por vehículo, sino por movimiento. ¿Ya? Es más, si tienes un Listo. ocupado que te quiera dañar la prueba y vas hasta la esquina, da la vuelta y regresa y da la vuelta y regresa y da la vuelta y regresa y da la vuelta y regresa a la vuelta y regresa a la vuelta, lo tienes que contabilizar. Solo que cuando uno va a pasar el carro muchas veces dice, bueno, ya te me va a dañar la prueba. ¿No? Pero todo lo que pase lo tienes que contabilizar. Es un formato parecido al que ustedes van a utilizar, pero claro, identificando cada uno de los movimientos. Entonces, por ejemplo, en una intersección normal en cicelejo tiene doble sentido. Vamos a hacer una intersección normal en cicelejo. Vamos a irnos. ¿Si vieron el formato? ¿Lo entienden? Que se maneja de forma temporal horizontal, o sea, 15 minutos, tan, 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 tan. Pasa un vehículo, ¿qué hago yo? Una rayita. Pasa otro vehículo, otra rayita. Pasa otro vehículo, otra rayita. Y cuando ya tengo 4, pues tacho para saber que ya tengo 5 para el conteo. ¿Ya?
Si estoy en una vía donde pasan demasiados vehículos y van motos por puñados, como uno dice, ¿uno qué hace? 5. Y uno escribe 5. O uno puede, no, pasaron 7. Y deja un espacio para luego ir y contabilizar esos. O sea, no necesariamente vas a colocar 7 rayas, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tú puedes escribir el 7. Porque es mucho, mucho volumen el que estaba pasando. Bueno, les decía que iba a decirles que voy a darles aquí rápidamente, a ver si nos queda el espacio para el taller. ¿Dónde fue? Página. Se me perdió otra vez. Es que si no lo marco de último, no me lo deja aquí. Ahora sí. Bueno, les decía que vamos a mirar una intersección normal en Cincelejo. Chateando estos chatos. Colocar esta intersección. ¿Sí? Voy a borrar esto que... Yo les decía, en Cincelejo normalmente son de 2 sentidos. Entonces, si son de doble sentido, ¿qué voy a tener? Un flujo por aquí, un flujo por aquí, otro flujo por acá y otro flujo por acá. Pero además, en cada uno, como tengo 4, ¿cierto? Van a aparecer estos flujos. Este flujo que va a la derecha. Y este flujo que va a la izquierda. Y eso va a ocurrir para cada uno de ellos. O sea, esto que dice aquí se va a repetir para el norte, para el... ¿Cuántos movimientos tengo? Tengo 3 por 4, 12. Aquí va a tener 12 movimientos. Normalmente los grupos de trabajo son de ¿cuánto? De 3 o 4 estudiantes. 4 estudiantes. ¿Qué significa eso? Que a usted le va a tocar un acceso y debe manejar 3 movimientos. El movimiento directo, que sería el 4, el movimiento izquierdo, que sería el 8, y el movimiento a la derecha, que sería el 9-4. ¿Cómo lo puede hacer? Pues puede acondicionar una plantilla de tal forma que en la misma hoja tenga los 3 movimientos. O tiene 3 hojas con los 3 movimientos y usted va mirando derecha, izquierda, derecha y va marcando en cada uno. O sea, va organizando la información. ¿Cuándo está de buenas? Cuando tengo una vía que es de un solo sentido que se encuentra con otra vía que es de un solo sentido. Y cada vez que yo elimino un flujo, puede que se me estén borrando 3 o dos movimientos. ¿Ya? Y es lo que ocurre cuando uno dice, oye, las calles deberían ser de un solo sentido. ¿Por qué? Porque estoy rebajando movimientos y estoy generando menos conflictos. Las calles doble sentido son complicadas. Por ejemplo, Alfonso López, con toda la cantidad de vehículos que tienen doble sentido, es un desastre. Ahora si uno dice, vamos a colocarle un solo sentido, ¿dónde coloco el otro? ¿Por dónde mando el otro flujo? Que es lo que acaban de hacer con el par vial de Salvador San Carlos, desde Cruz de Mayo, por allá. La salida a Cincelejo hacia la ventana, ¿cierto? Hacia lo más bonito que tiene Sucre para mostrar, que son las playas, por decirlo así, que es lo que nos han querido vender. Es ir a Tolú. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ir a Tolú y que tú puedas ir a Tolú en 30 minutos, aproximadamente. A Tolú, 35 minutos. Pero para salir desde el centro de la ciudad tienes que hacerlo de forma rápida. Gracias. Y entonces, para hacerlo rápido, yo lo que tengo que hacer es tener una muy buena vía. Entonces, con el par vial tengo una salida rapidísima. Estoy en kilómetro cero, por allá, por salida a Tolú rapidísimo. Y luego tengo doble calzada.
Estoy en Tolú, rapidísimo. ¿Ya? Eso es lo que uno tiene que propender, o sea, empezar a darle a la gente lo que la gente realmente necesita. Y eso es lo que le va a dar el crecimiento a la ciudad. Miren que el gran problema, ya hablando de un problema de aspecto económico, político, de todo este tipo, en Sucre, Coveñas, hay zonas que son profundas, o sea, fácilmente hay puertos, ahí ya está el puerto de Coveñas para carga de petróleo. Entonces uno no entiende, oye, que dónde estaba Sucre, qué le pasó y dónde estaba dormido, qué pasó, dónde estuvo, ¿cierto? Cuando Barranquilla, Cartagena, Santa Marta montaron sus puertos, generaron todo ese emporio económico de los puertos, ¿ya? Cuando era más fácil y más corto llegar desde el interior cuando sacan las mulas, las tractomulas y llegar a Sincelejo, llegar a Tolú, llegar a Coveñas. Quedó relegado por el simple hecho de que no participó en ese boom comercial. Atlántico, Barranquilla, sí, tiene la ventaja de que tiene el río Magdalena, sí, pero es muy poca la carga que circula por el río Magdalena para llegar al puerto de Barranquilla. ¿Ya? O que tiene un canal natural para poder hacer un puente allí en la entrada en Bocas de Ceniza, donde desemboca el río Magdalena, sí, es cierto. Pero acá la ventaja era la distancia, el tiempo. ¿Ya? Muchas cosas que hubiesen preciado y que se hubiesen tenido en cuenta para poder hacer que estas zonas crecieran. Pero bueno, eso ya se irá corrigiendo con el tiempo. Bueno, esta es la situación, entonces me regreso. Acá. Decíamos que tenemos la clasificación de los vehículos para ir colocando en cada una de las casillas. Y tenemos los buses articulados, ¿cierto? De acuerdo a la configuración. Y finalmente miremos esta situación. Voy a mirar primero esto y luego. Aquí dicen que la vía está en mal estado. Este que está en tramo que está en rojo. El amarillo es regular estado, el verde es buen estado. ¿Qué se decide? Se decide hacer una reparación de esta vía que está en mal estado. ¿Qué hay que hacer? Hay que contabilizar los volúmenes. Entonces, para contabilizar volúmenes, ¿qué le interesa a uno? Saber con una estación maestra cuánto flujo entra aquí y tal vez otra estación maestra por acá cuánto flujo sale acá. Miramos esto. Aquí tenemos una estación para contabilizar el flujo que entra y acá el flujo que sale. Por aquí tenemos unas estaciones de cubrimiento y puede que acá tengamos otra estación maestra. Recuerden, la estación maestra, 24 horas, mínimo 7 días, tal vez con varios aforadores y siempre teniendo una persona que hace las cosas de organización, genera muchos costos. Ahora, cuando les decía en el grupo de prácticas, normalmente son 4 estudiantes. Allí es fácil decir, bueno, los 4 cogemos, si son 12 movimientos, cada uno coge 3 movimientos. ¿Por qué? Porque el conteo se hace durante 2 horas. Y todo el mundo dice, bueno, vamos a comenzar el conteo a las 5 de la tarde. A las 4:30 todo el mundo va al baño, ¿cierto? Y no coman nada extraño para que nadie tenga, ni tomen tanta agua, no sé, alguna cosa extraña para que no haya una eventualidad de ir al baño. Pero regularmente el grupo, si fueran más horas o si fuera para programarse mejor la cosa, le colocaría 4 movimientos a cada estudiante, de tal forma que exista una persona que es el coordinador. Ese coordinador, ¿qué puede hacer? Durante las 2 horas puede ir y suplir a uno de los aforadores en caso de que éste tenga una necesidad, algún problema. ¿Ya? O sencillamente se colocan 3 oficiales y el otro va rotando, mientras supuestamente uno descansa. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno tener a una persona que organice, porque, por ejemplo, están los 4 y alguien tiene una urgencia, cualquier tipo de urgencia, y se tiene que ir. ¿Qué pasa? En ese movimiento habrá un problema, que no podrán tomar los datos. Y entonces ahí aparece el reemplazante para poder organizar la información allí. Entonces, aquí tenemos la forma de organizar las estaciones maestras. Uno puede hacer un cierre del cordón, puede hacer
cualquier actividad de estas. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. Bueno, la idea era que lo hiciéramos en la segunda hora. Yo voy a estar aquí, no sé, cualquier consulta, pero igual la idea es arrancar el taller. Yo lo voy a abrir en la plataforma, es que no, sí lo estaba haciendo, pero coloqué la palabra cuestionario, entonces después me dijeron que mejor era colocar otra forma de presentarlo. Entonces, eso lo voy a organizar hoy, pero quiero que ustedes arranquen a trabajar desde ya. ¿Listo? Existe el taller que yo quiero que hagan. Se van a reunir en grupos de 4, y con base en la información, ya les comparto, que ven. Esto de estar hablando acá y por allá nada. Qué pena con ustedes. Y aquí. Ya, denme un minuto, por favor. Listo. Listo. Entonces, ahí está. Ya me organizo y ya les... Aquí está. Voy a presentar mi Excel. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tomemos... me gustaría trabajar con Sucre. Ahí están viendo mi plantilla de Excel, ¿cierto? La idea es que tomemos una estación, sector San Pedro Cincelejo. Y con los datos proyectemos el tránsito. Entonces, el próximo año ustedes van a ver, están viendo mi pantalla de Excel, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Bueno, ustedes van a mirar el próximo semestre, Dios mediante, diseño de pavimentos, el de las fallas. Pavimento rígido, aunque a mí me gusta más es hidráulico, a mí no me gusta rígido. Esa palabra no es cierta. Ahí está. Pavimento flexible y pavimento hidráulico. Entonces, el pavimento flexible normalmente se diseña en un periodo de vida útil de 10 años. Y el pavimento hidráulico se hace a 20 años. ¿Qué quiero yo? ¿O cómo es el taller que tengo definido? Que ustedes tomen una estación. Yo voy a decir que voy a tomar la estación San Pues Cincelejo. Esta es la mía. ¿Ya? Entonces, la estación San Pues Cincelejo, yo voy a hacer una regresión. ¿Para qué? Para conocer cuáles son cómo ha sido el comportamiento, la variación de los flujos, de los volúmenes, y proyectarlo a 20 años. Yo podría aquí hacerlo rápido. Yo voy a tomar esto. Y así. Me voy aquí a insertar. Gráfica. Aquí. Tendría esta gráfica. Y yo digo, bueno, listo, yo quiero a partir de esta gráfica saber cómo es el comportamiento. Entonces yo voy a agregar una línea de tendencia. Aquí lo voy a hacer totalmente automatizado con lineal. Presentar el R. Esto no. Y esto me dice entonces, voy a ampliarla. Voy a quitar esto de aquí para mostrarles más. Esta es la línea de tendencia. Formato de la línea de tendencia.
colocarla. Perdonen la cositería, pero es para que lo vean bien. Ahí, listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esto. Estos son mis datos, esta es mi curva de tendencia, y yo digo, bueno, esa curva de tendencia, ¿será que sí? ¿Será que me sirve? ¿O no? Miércoles. Acá al final se pierde un poco. No sé qué hacer con este vacío. ¿Ya? Hay una recomendación que dicen, oye, lo que pasa es que mínimo debes tener datos de los últimos 8 años. Pues yo digo, bueno, yo voy a trabajar con los últimos 8 años porque si trabajo con los últimos 8 años, a mirar 2010, vamos a correr esto para acá, 2010 hasta 2017, voy a insertar, voy acá, esto. Entonces yo comparo este comportamiento con este y yo digo, bueno, voy a insertar la línea de tendencia, agregar la línea de tendencias, presentar la gráfica, podría guiarme con el R cuadrado como para tomar decisiones. Este tiene 0.87, este tiene 0.67, y entonces uno dice, bueno, yo mejor voy a trabajar con los últimos datos, ¿ya? Y ese es el ejercicio que quiero que hagan, que tomen, ya esta estación no porque es la mía, ya esta queda vetada. Entonces, mirar cuál es la gráfica de mejor ajuste, ¿ya? Ahora, otro dice, es que mi lineal, no sé, no me parece, entonces yo también lo voy a hacer exponencial. Entonces, miren, sí. Aunque el exponencial genera crecimientos muy rápidos en espacios de tiempo cortos, eso es riesgoso. ¿En qué sentido? En que cuando proyecto, aquí se parece mucho, pero al momento de proyectar eso me lo manda por allá arriba y dice que voy a tener demasiado. Entonces, si yo quisiera extrapolar, pues aquí también lo puedo hacer. Aquí, ¿cierto? Extrapolar adelante o atrás. Entonces, extrapolar adelante. 20 periodos. Mire, ¿ya? Si lo hago exponencial, están ahí, ¿cierto? Me están siguiendo. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Voy a decir muchas cosas porque es que es el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan. Que ustedes vayan diciendo, bueno, yo lo voy a hacer lineal y me da tanto, lo voy a cambiar a exponencial y me da tanto, voy al libro y el libro dice, oye, pero el libro dice también se puede hacer logarítmico, me da tanto. Entonces yo estoy haciendo aquí rápidamente porque es que no les quiero hacer la tarea, sino que quiero que entren a los libros, entren a la temática y ustedes decidan, no, lo hice así por esto, me fui por esto, lo hice, ¿sí me entienden? Ustedes mismos se adentren y tomen las decisiones. Pero yo estoy mostrando el mío. Yo aquí, exponencial, listo. ¿Cuánto me da? 35.000 vehículos para el año 2035, 2037, porque lo extrapolé de 20 años a partir del 2017. ¿Ya? Yo realmente debí extrapolarlo hasta el año 2040, porque ya estoy en el 2020. ¿Ya? Porque quiero saber de aquí para 20 años más. Entonces, tomando este valor, 20 años, al 2037, tengo 35.000 vehículos. Uy, demasiado. Yo quiero cambiarla por una lineal. Miren la diferencia. Si lo coloco lineal, aquí está el 20.000, aquí está el 25.000. Digamos que esto tiene 22.000. ¿Ya? Entonces, si yo lo hago lineal a 20 años, me dice, en 20 años aquí habrá 22.000 vehículos en la ruta San Pues y Celeste. ¿Ya? Si lo hago exponencial, tendré 35.000. Uno dice, uy, 35.000 es mucho. Si lo hago logarítmico, tengo 22.000. Uno dice, oye, es que el exponencial es muy bravo. El exponencial es para economías que van volando, o sea, ya, que van de un crecimiento gigantesco. Entonces, la idea es lo hagan y me digan, para un pavimento hidráulico, 20 años, si está un pavimento. Una pregunta. Señor.
Se le fue la señal. Profe, disculpe, pero casi no, disculpe que lo haga repetir, pero casi no lo entendí bien, qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué vas a hacer? Ya Tú me usted la vas a decir aquí. respondió, profe, lo ¿Cómo? que acaba de decir. Yo quiero saber cuál es el volumen a los 10 años. ¿Y cuál es el volumen a los 20 años? ¿Ya? Entonces, con los datos que tengo, puedo generar curvas y extrapolar. Puedo tomar todos los datos, y acá en esta curva, miren esta. Aquí tomo todos los datos desde el 2009, ¿ya? O sencillamente yo digo, es que ya la economía ha cambiado, ya el neoliberalismo está impulsando la economía, ya el comportamiento 97-2005 es diferente al comportamiento 2010, ¿ya? O sea, las condiciones que ustedes quieran tomar. Y si las toman, entonces dicen, yo voy a tomar esta segunda parte que son estos 8 años. ¿Por qué? Porque la teoría me dice, yo debo tener el mayor número de datos, pero mínimo debo tener información de los últimos 8 años. Entonces, yo no cojo esta que son con todos los datos, sino que tomo esta, ¿ya? Y les decía, yo lo puedo hacer de diferentes formas. Yo es una regresión lineal, que también dije, la hice exponencial, y miren que me dio 35.000 vehículos dentro de 20 años, ¿ya? Eso es gigante. Entonces, esto me parece poco conservador, me parece exagerado, y yo entonces digo, no, no voy a coger exponencial, sino que me voy con el lineal. Aunque el exponencial me diga que el R cuadrado es 0.89, 0.90, ¿ya? Porque estos son números, estos son matemáticas, pero lo otro es la expresión mía, mi concepto. Para mí, aunque el coeficiente de correlación es mejor, esa proyección me parece exagerada, para mí. Entonces yo no la tomaría, ¿ya? Entonces ustedes van a tener el tránsito, el volumen de tránsito, para 10 años y para 20 años. O sea, volumen a 2040, perdón, 2030 y volumen a 2040. Cualquiera dirá, oh, eso, sí, esto va a llegar, no se preocupen, y ustedes que están jóvenes lo vivirán. ¿Ya? 2030 y 2040. ¿A partir de qué? De una regresión o de un ajuste de las curvas, tomando como base una estación de estas, una estación de Sucre. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí, señora. Profe, usted dijo que para proyectar necesitaba mínimo 8 años atrás, ¿verdad? Sí, claro. En caso tal, en el primer año que yo voy a coger atrás para adelante, no presente datos, porque hay una tabla, veo que hay unos que no presentan datos. ¿Escojo el anterior o dejo este así? Sí, cuando te digo 8, por ejemplo, en mi caso, este es mi ejercicio, ¿cierto? Ah, perdón, es hacia acá. En mi ejercicio yo tengo 2010, 2017. No tengo 18, 19 y 20. Entonces yo realmente lo que voy a extrapolar son 13 años. ¿Ya? O sea, para mí, conocer el volumen del 2020 desde ya es una extrapolación. Porque no conozco el volumen de hoy. Para yo poder conocer el volumen de hoy me tocaría ir y contar. Ir y pararme 7 días, contabilizar, escoger la semana, porque recuerden que depende de la semana del año. Día y noche, contar todos los vehículos. Y con base en dividir entre 7, porque son 7 días, para poder tener el dato 2020. Entonces, ¿qué hace uno? Pues yo tengo esta serie de datos que son 2010, 2017, que me sirve para saber la proyección, o si la quiero tomar toda, como lo dice aquí en la figura de la derecha, también lo puedo hacer. Pero miren que Profe, este coeficiente de correlación es menor que este. Dígame. pero usted, o sea, con las gráficas, ¿se considera que sería suficiente o usted quiere también el valor? O sea, en una tablita o algo así. Claro, toda la información. Tú me vas a decir, hay 35.000. Por ejemplo, aquí me dices, tú sacas la fórmula y le metes datos a la fórmula y me dices cuál es el valor acá. Es algo muy sencillo. Porque ya tienes la fórmula. Ya tú tienes esta fórmula y tú puedes decirme cuánto es acá.
Yo dije 22.000 porque es lo que más o menos veo, pero puede ser 22.300, 22.400. Ah, ok, usted quiere el valor exacto. Eh, Eso de valor exacto, ahora van a ver. Entonces, si yo le hago un análisis estadístico de esto, ¿cierto? Si yo le coloco aquí algo de error, yo voy a decir, cuando yo extrapolo esto, cuando yo coloco la bola de cristal al frente mío y voy a sacar la información, muy seguramente me voy a encontrar con que esa información puede ser cierta o puede que no sea cierta. Así yo puedo organizar esto. Quiero organizarlo así. Eso lo voy a hacer de forma exagerada, pero es por cuestiones académicas. Por ejemplo, esto sí, esta imagencita. ¿Qué pasa? Que cuando yo me voy en el tiempo, ¿cierto? A medida que yo me coloco más lejos en el tiempo, mis resultados pueden ser de mayor incertidumbre. Entonces yo tengo que agregarle un factor de error. O sea, que hay que sumarle un error. Ese error puede ser por defecto o por exceso. Entonces, cuando entren al libro y lo lean, se van a dar cuenta que le dicen, sí, es que hay un error. ¿Por qué? Porque cuando yo proyecto tan lejos, yo debo sumar ese error. ¿De acuerdo a qué? Aquello que ustedes decían que si yo quiero un error del 95%, 90%, o sea, dependiendo de qué grado de aproximación quiero yo. ¿Ya? Y entonces, aquí yo no voy a decir ese valor exacto que me acabas de mencionar, sino un rango. En 20 años el tránsito va a estar entre, aquí según la gráfica esta que he hecho aquí, entre 20.000 y 25.000. ¿Ya? Y entonces el diseñador dice, bueno, yo quiero ser conservador, tomo el punto central. Otro dice, no, este crecimiento aquí, la gente está, o sea, la economía, eso está creciendo y este país va para adelante, tomo el superior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando vaya a evaluar el tránsito y vaya a entregar el tránsito futuro, ¿ya? Yo voy a decir que el tránsito futuro que es el tránsito presente más el tránsito o tránsito existente más el tránsito atraído. Puedo decir que es más el tránsito generado. Puede que yo, porque recuerden, lo que voy a hacer es pavimentar, arreglar una vía. Entonces yo digo, yo no tengo carro porque se me daña el carro. Pero alguien arregla la vía y dice, no, yo ahora sí voy a comprar mi carrito porque ya la vía está buena. Entonces hay un tránsito que es atraído, que es el que coge y se mete por esa vía ahora. Está el tránsito generado, que es el que dice, yo voy a comprar mi carro y genero tránsito. O como ya se mejora el comercio, por ahí van a pasar camiones, es tránsito generado. ¿Ya? Entonces hay que mirar la generación del tránsito. ¿Ya? Son que van a estar dentro de ese tránsito que se debe contabilizar al momento de yo hacer una vía. ¿Ya? ¿Sí me entienden la forma del ejercicio? No es lineal, no es un valor fijo, es un valor que sale realmente de la experiencia y de la información que yo tengo y del comportamiento de muchas variables. Entonces no es así de fácil. ¿Ya? Ese es el ejercicio que yo quiero que hagan. Entonces, bueno, ya aquí vamos por las y 40. ¿Qué me gustaría? Que en este espacio de tiempo ustedes organicen los grupos. Ya debieron bajar el archivo, por eso les dije que lo bajaran. Y empiecen a hacer las primeras regresiones. Bueno, escojan qué estación van a hacer y empiecen a hacer las primeras regresiones. Yo hoy debe ser un cuestionario. Las recomendaciones que hicieron, yo hoy les abro la ficha del cuestionario con el documento más organizado de lo que yo quiero que entreguen. ¿Ya? Pero quiero que empiecen a trabajar las curvas, porque un punto es generar las curvas, generar la curva lineal, generar la curva logarítmica, generar la curva exponencial, y que ustedes se den cuenta cómo esos crecimientos son exageradamente grandes. Tengo una pregunta.
Señor. En momentos de generar las curvas se puede todo hacer automatizado, ya sea por Excel u otro programa que queramos utilizar, ya depende de lo que sepa cada quien, Sí, claro. o nos toca hacerlas a mano. No, si tú entras al libro, el libro te dice cómo hacerlo a mano. ¿Ya? Pero no voy a exigir hacerlo a mano, ¿no? Vale, Si alguien lo quiere y hacer a mano mejor dicho, si algún grupo lo quiere hacer a mano y confirmar que Excel y a mano es lo mismo, que sí le va a dar, ¿cierto? Usted lo puede hacer, porque eso no demora ok, nada. ok, Eso no, entiendo. es de los Otra mínimos pregunta, cuadrados, no sé. No sé si Profe, ustedes se acuerdan de eso. otra pregunta, ¿para cuándo es la respectiva entrega? La idea sería que lo hicieran para el próximo lunes. Ah, listo, profe. Vale, Que yo se gracias. los coloque hoy, les dejo Profe, estos pero el 3 lunes es días. festivo. O sea, O sea, el sí, hay que lunes entregar el lunes. no, por eso, si tú me dices, no, profe, el lunes es festivo, se va a poner pesado. Bueno, es martes. Entonces viene otro, no, profe, se va a No, poner profe, pesado no. el martes 24. No Entonces, por no, el eso, no martes por no. eso, sino que el Espérate. lunes, aunque es festivo, bueno, nos programaron un parcial también para ese día. Bueno, por eso te digo, o sea, usted dice, no, profe, el lunes es día de Meca, profe, vea, toda la semana dándole, listo. El Se le martes, manda por la plataforma, el ¿verdad? martes no hay clase, entonces ahí sí yo me rebeldizo y dice, ya no haya clase el martes. Listo, profe, listo. Por Se eso, le pero manda quiero por la plataforma, ¿verdad? perdón, no te escuché, se escuchó entrecortado. Se le manda por la plataforma, ¿verdad? Sí, la idea es montarlo en la plataforma para que no tengamos que me lo mandaron con una cosa, con otra. Entonces yo después le digo, voy a buscar un nombre aquí. Qué pena que no me he aprendido los nombres. Aquí está Steven Canchila. Yo dentro de un mes le digo, oye, Steven, es que tú me entregaste. No, profe, yo sí le entregué en una plantilla de Excel que le mandé por PowerPoint, pero que fue que salió de Word cuando la pegué en la plataforma de Zoom. Y yo, bueno, listo. ¿Qué día fue eso? ¿Por dónde fue eso? Entonces, en la plataforma la información está organizada y esa me llega a mí. ¿Sí me entienden? Esa es la idea de utilizar la plataforma. De que yo tenga ahí, amarro todo. ¿Ya? Pero como les digo, la idea, bueno, se nos fue el tiempo, pero la idea era que ahora que están en caliente, que vieron las imágenes, ustedes de una vez con el archivo, me imagino que tienen contactos de WhatsApp, hagan grupos de 4 personas, ¿cierto? Escojan la vía, el tramo de vía, y en el grupo de WhatsApp, una vez lo tengan, ojo, tienen que estar pendientes. Una vez lo tengan, por ejemplo, yo soy, aquí estoy, grupo 20302. Yo soy Dalmiro, el grupo mío soy yo solo. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Yo inmediatamente voy a escribir que mi tramo es San Pues Cincelejo. ¿Ya? Entonces ya el mío, tramo, San Pues Cincelejo. Como no tengo el número de todos los del, o sea, no los tengo todos registrados, yo podría colocar Dalmiro Pacheco. ¿Ya? A ustedes pues les tocará colocar los 3 nombres. Otra vez yo, Steven Canchila, que fue el que Steven, Maritza, no sé quién, no sé quién. ¿Están? Tal número, tal tramo. Y entonces mandarlo al grupo. ¿Para qué eso? Para que usted pueda, si ya usted vio que cogieron el tramo San Pedro Cincelejo, o sea, ya ese tramo no lo, perdone que se fue Pacheco con permiso, ese tramo ya usted no lo puede coger, tiene que tomar otro tramo. ¿Ya? Es como hay 48, deben salir 12 tramos. Vamos a mirar cuántos tramos hay en Sucre. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y estos desaparecidos, hay 13. Está justo. Si alguien me dice, no, profe, es que mire, ese no sirve porque faltaron los datos finales, que no sé qué, váyase a Córdoba. ¿Ya? Aquí. Y entonces entra en Córdoba y coge un tramo de Córdoba. ¿Listo? Pero por Profe, favor, o sea, informen de una vez en el grupo cuál es su tramo. Díganme. en la parte que no tienen datos, de igual forma se puede analizar. Pero es más complicado. Ah, ok. Porque si ya no tiene. Carlos, total, ¿con quién va a trabajar Carlos? Profe, hola, no, ya voy a escribir los grupos solo para que apartar. Una pregunta, esos datos que aparecen como 70-14-14, ¿qué Ajá. significa? ¿Alguien me ayuda?
Esa es la ruta, el tramo y el kilómetro, ¿no? No, esos automóviles, camiones, esos automóviles, eso es Ojo, que esto está quedando grabado. No, ese es el Autobús. autos, buses y camiones. Ah, bueno, vale, gracias. Eso fue de la clase anterior. Profesor, una pregunta. ¿Se puede meter a personas de horarios distintos de la clase? No, lo ideal es que trabajen en el grupo que son. Listo, profesor. Porque, Muchas gracias. porque tal vez entre a hacer algunas consideraciones y las voy a mencionar en este grupo, entonces luego el otro no las escucha, que haga otras. Entonces quedaría como que, o sea, se embolataría la idea de la plataforma, de los grupos de acá, todo esto tratarlo de organizar, ya que ustedes trabajan de una forma organizada. Profe, una pregunta. Señor. Estas datos de series históricas solo están para vías primarias. Sí, claro, claro que eso cuesta mucha plata. Y mira que ya están desapareciendo las dobles calzadas, ya esas entran a hacer la información de los concesionarios. Listo. Ahora, ¿por qué todavía el envían la hace? Por ejemplo, Carol cogió Corozal Cincelejo, ¿cierto? Sí, profe. ¿Hasta dónde tienes información de Corozal Cincelejo? 2018. Hasta 2018, o sea, independiente de que ya esté concesionado, ¿cierto? Invías ha seguido haciendo el conteo. ¿Por qué? Porque él debe contabilizar y tener información de cuál es el tránsito que existe para que en un momento dado de que la concesionaria diga, oye, espérate, que hay el tránsito que pasa es mucho mayor, los vehículos pesados son mayores, y la fórmula contractual que decía que los espesores estaban entre tanto y tanto y que yo podía, ¿cierto?, mantener la vía y arreglarla con mantenimiento cada 3 o 5 años, no me están dando. Entonces, el INVIA va a tener información de cuál es realmente el tráfico que está circulando por ahí. ¿Ya? Algunas sí son abandonadas. Después de mucho tiempo no hay más información. Aquí, por ejemplo, esto. Palmito el Toro. Miren que desde el año 2007 no se volvió a contar. ¿Qué pasó? No sé. Hay que investigar la razón administrativa. ¿Alguna otra duda? Sí, profe. Dígame. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el flujo vehicular de, por ejemplo, Corozal La Pileta y yo necesito saber para hacer mi diseño de pavimento rígido, ¿dónde consigo sus datos? Tienes que hacer el estudio. Tienes que hacer el conteo, ya sabes, 7 días, 24 horas, o empezar a mirar cómo hacerle para... O sea, algo que no se debe hacer, pero hay personas que toman 2, 3 días de la semana y un día de fin de semana para ahorrarse algunos costos. A veces no 24 horas porque el flujo en las horas de nocturnas y madrugadas son muy bajos y entonces contabilizas 10 horas al día o 14 horas al día, ¿ya? Pero la recomendación es hacer el conteo. Tienes que hacerlo. Eso, pero con ese conteo de esos días yo puedo hacer una proyección a 20 años. Bueno, lo que pasa es que hay una fórmula que es extraída como de la fórmula de... ¿Ustedes ya vieron ingeniería económica? No, profe. No lo han visto. Bueno, hay una fórmula que dice que el valor presente multiplicado por 1 más No, sí, la tasa de crecimiento y esto ligado Aspecto financiero. ¿Cómo dije yo? ingeniería ¿Cómo lo económica. llamé? La misma cosa. La Bueno, misma cosa. la misma cosa. Entonces, pero bueno, aspecto financiero. Esta formulita, ¿cierto? Esta fórmula parte de qué? De un valor presente. ¿El valor presente cuál es? Si yo cambio la B por T, es tránsito. ¿Ya? Entonces, tránsito futuro. Entonces, aquí es la T. Tránsito futuro es igual a ¿qué? A tránsito presente, perdón. Profe, el Excel está en la página. Debería, ¿no? ¿Lo están viendo?
No, usted lo subió a la plataforma. ¿Cuál Excel? Perdón, no te... Los De datos los tramos, Sí, No, porque les dije que el ejercicio era bajarlo primero. ok. Hoy en la mañana cuando arrancamos yo les dije que como tenía mi micrófono malo, yo les dije vayan bajando el archivo de Invías, porque esperaba trabajar en la segunda hora, pero miren que se nos ha ido el tiempo, es que es complicado programar cosas así. Entonces miren, les estaba diciendo, aquí viendo este Excel. Sí, yo no pude entrar porque tenía mala conexión. No importa, la idea es que te pongas al día y ahí empalmes, ahí empieza como el ciclismo, chupar ruedas. Bueno, entonces, tránsito futuro, ¿qué va a ser igual? Ya yo voy a decir que es igual al tránsito, mira, la P, tránsito presente de pileta, ¿te sirve? ¿Cierto? Tú buscas los documentos y, bueno, el crecimiento, Pileta es un pueblo pequeño, la economía es emergente. Podríamos, si quiero ser un poquito conservador, un crecimiento del 1.5%. Si quiero tomar el promedio nacional, 2%, que es el que se recomienda. ¿Ya? Entonces sería tránsito presente por 1 más 2%, 0,02, elevado a la ¿qué? A la 10, que es un pavimento hidráulico. Y este de 5 es mejor 2 de 3. O 3 de 3, porque 5 es mucho. Entonces, digamos que este es pileta, digamos que tiene 1200 vehículos día, ¿cierto? Multiplicado por 1 más 0. Que funciona con coma, 0,2. Y este elevado a la 10, porque son flexibles. Listo. Entonces, en un futuro pases de 1200 a 1463. Ese es el tránsito futuro. ¿Ya? Porque yo puedo hacer la proyección a partir de una serie de tiempo o puedo hacerla a partir de un dato inicial conociendo la tasa de crecimiento. ¿Estamos? N no sería el número de años a proyectar, ¿no? ¿Cuál? N. N es el número de años elevado. Claro. Recuerden lo de ingeniería económica, aspectos económicos, que es N es el periodo al cual yo estoy mirando la variación del dinero en el tiempo. Listo. Bueno, entonces dejamos allí, organicen los grupos, me los pasan por WhatsApp. Yo en el día de hoy, ya veo que van varios, aquí está John Jairo, Coveñas Tolú. Máximo integrante, ¿cuánto es? Profe, una pregunta, profe. Los tramos se pueden repetir entre grupos. La idea de tenerlos aquí es que no se repitan. Ok, profesor, gracias. Por eso la idea de que tengan el filtro de WhatsApp para que ya, si yo voy a coger Puerta de Hierro, ya tengo que usar Puerta de Hierro. Ya lo cogió Melanie Acosta, Jorge Barrios, Juan Diego Arrieta. O sea, tienen que revisar para... Por eso es un ejercicio de ataque. Yo veo que aquí... bueno, Carol fue la primera que... Carol, no. John Jairo Asensio. Esto fue el primero. Profe, lo que pasa es que yo anoté el grupo después, por eso lo eliminé. Profe, una pregunta. Sí, ya lo vi. Señor. Profe, en los años en donde no aparece información, donde no hay registro, ¿uno cómo hace ya para que la gráfica, o sea, conecte? ¿Tiene uno que interponer ese valor que no aparece? Cuando uno ya va a hacer eso, se hace lo del manejo estadístico, con relación a que cómo uno busca datos perdidos, puede ser el promedio del anterior y el siguiente. ¿Ya? Ok. Hay formas de hacerlo, algunas veces se hace con el promedio y hay otras fórmulas para poder hacerlo. ¿Ya? O sea, pero usted sugiere promedio, se puede trabajar así normal y no pasa problema. No, porque estoy entregando un taller en el cual, si tú me dices que es promedio, me gustaría que me dijeras por qué tomaste promedio. ¿Sí me entiendes? Sí no está el valor. Por eso sí, pero... Por eso, pero se puede interpolar también, ¿cierto? Sí, claro, pero tú me dices, lo voy a interpolar porque de acuerdo a la lectura que hice en tal parte, tal cosa, tal cosa, que esto es un diseño académico. Exacto. Ya, entonces si yo te digo, sí, promedio, ya tú quedas ahí. ¿Por qué promedio? Porque el profe dijo, no,
promedio porque es un método dentro de la estadística para buscar datos perdidos o datos no encontrados, alguna cosa, ya, justificarlo. Ajá. Ah, ok, ok. Bueno, bien, gracias. La idea es que uno se quede con lo que el profesor dice porque sí, ¿no? No, mira, es por esto y esto y con base en esta referencia. Es mucho más organizado, ¿ya? Bueno, entonces terminen de organizar los grupos, me los pasan y yo hoy les paso la información para el taller. ¿Listo? Dejamos allí entonces. Que tengan buen día. Igualmente, profesor. Muchas